Saludos gente fitness natural y sobrenatural, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Entusiastas de la lucha de brazos, hoy profundizamos en la vida y la carrera de uno de los mejores o el mejor luchador de brazos de todos los tiempos, John Bryce, conocido como el brazo dorado, The Goat o Perfect Storm. El viaje de Bryce en el mundo de la lucha de brazos es nada más y nada menos que legendario. Echemos un vistazo más de cerca a su inspiradora historia. Primeros años e introducción a la lucha de brazos. John Bryce nació el 15 de julio de 1964 en los Estados Unidos. De niño, Bryce mostró una inclinación natural hacia los deportes y la actividad física. Descubrió la lucha de brazos a los 14 años cuando asistía a un torneo local con su padre. En este caso, su ascenso a la prominencia, Bryce rápidamente se dio cuenta de su potencial en la lucha de brazos y comenzó a entrenar rigurosamente. Compitió en varios torneos locales y regionales, mostrando su excepcional técnica y fuerza. En 1982, a la edad de 18 años, Bryce ganó su primer título nacional, marcando el comienzo de su notable carrera. Con su carácter calmado, mostró siempre ser un tipo tranquilo, nada de escándalo, intimidaciones o dársela de super macho. Él simplemente iba y hacía lo suyo, nadie, absolutamente nadie. Está cerca de sus títulos. Ha coleccionado títulos de toda clase, como pueden ver, impresionante, en varias partes del mundo donde se ha realizado el deporte, tanto nacionales como mundiales. Ha ganado en los 5 continentes. Es incontable la cantidad de títulos que ha ganado. Veamos su historial de victorias que vemos en esta página web. Ha competido contra los mejores, derrotándolos a todos, teniendo rachas largas de invictos en campeonatos grandes y mostradas en el documental Pulling John. Derrotas ante Alexei Voyevoda y la otra contra la otra leyenda de Von Larratt. Veamos sus medidas actuales. 1,81 centímetros, peso 104 kilos, obviamente tiene bastante grasita, tipo ya mayor. Bíceps 43 centímetros, antebrazos 41 centímetros, muñecas 20 centímetros. Este indicó en su momento que su genética la heredó de su padre. Estamos claros que es un sobrenatural, ganando a sujetos más grandes y pesados que él, lo que le hace una bestia digna de respetar. Ahora, John usaba drogas para mejoramiento. Le hago esa pregunta. Según lo que saben o han visto o han leído, mi opinión es solo análisis simple. Físicamente no muestra nada sobrenatural en su carrera, en sus primeros pasos. Lo ves tipo normal, pero hay algo que me genera exactamente dudas. En un programa de radio, ni idea de qué año, John es entrevistado por Craig Subliere y Alper Cosar. Hablan de varios temas interesantes del deporte y le hicieron la pregunta sobre los esteroides y este respondió. John dijo que no sabía nada acerca de los esteroides hasta los 40 años. Después de su médico le ha recetado algún medicamento. Nunca sintió la necesidad de investigar el dopaje y siempre se reía cuando la gente decía: no puedes ser competitivo como luchador de brazos a menos que uses jugo, es decir, esteroides. Se rió porque lo hizo sin ser competitivo, sin tomar esteroides durante 25 años. Sabe que se puede hacer, no es necesario ser un buen luchador de brazos, y acá analizamos varias cosas. Cuando usas drogas de mejoramiento basadas en testosterona, te daña la producción de testosterona natural. Le pasa a los culturistas, fanáticos de la droga, a los influencers fitness, etcétera, etcétera. Y por eso de por vida deben someterse a un TRT o terapia de reemplazo de testosterona. Mismo caso que John. Por eso deja una duda a medias, deja esa incógnita. Él dice que compitió 25 años limpio, pero si a los 40 usó TRT, deja dudas. Años después se le ha preguntado varias veces el poder de la química en el deporte, en este caso en la arm wrestling,
Y esto indica que no ayuda del todo, solo un poco, y habla de cosas ciertas como ligamentos y tendones, que es cierto, y esto es lo que yo veo. Si usas química sin pasar por entrenamiento natural, tendrás problemas con ligamentos y tendones. Por eso muchos pendejos de estos se rompen los brazos, que no estarán a la par de los músculos mutados. Pero si entrenaste bastante tiempo de forma natural, tendrás menos problemas con ligamentos y tendones. Sabemos que la química te volverá leña algún día, órganos, etc. Pero vemos a Levan, que ya maneja la técnica. Al tomar impresionante cantidad de sustancia con la técnica pulida en el deporte, más ligamentos y tendones adaptados, claro que te va a ofrecer una gran ayuda. Levan Zagirashvili, Denis, al tomar impresionantes cantidades de sustancias con la técnica pulida en el deporte, más ligamentos y tendones adaptados, claro que te va a ayudar, ofrece una gran ayuda. Levan y Denis Simpleco son de los casos más llamativos. Como ven, eso fue un poco de la leyenda de John Briggs. Imposible superar su récord, aún compite por diversión, gana y pierde. Algo de sus opiniones, etc. Si te gustó el contenido, comenta, dale like y suscríbete. Este fue nuestro video, en este caso retrasado, pero en sí es el sábado de Art Wednesday. Gracias, bye bye. John Briggs, The What.